También pongamos el viaje que el Papa va a hacer a 3 países de Sudamérica. Seguramente ha escogido de los más pobres, como siempre es su estilo, y va a ir a animar a la gente más dolida, más dura. Va a ir a visitar cárceles y va a ir a visitar, pues eso que le gusta, ¿no? Muy parecido a lo que vamos a hacer nosotros. Ayer yo comía con una familia de Guadalajara muy buena y me decía, ¿y como cuántos van a ir? Pues dice, pues según los sondeos 2000. Pues a ver, ¿cuántos vengan? Estoy muy contento con el equipo de servicio, me pican el amor propio, porque son muy unidos, muy disponibles, muy positivos, muy todo, como tendríamos que hacer. Pero yo les dije, si todo el relajo que vamos a hacer sirve para enderezar 1 o 2 matrimonios, ya la hicimos. Fíjense. Y curiosamente entre los organizadores también traen a sus hijos, traen a sus hijas, traen sus... Pues ya por lo menos si ellos lo organizaron para su familia, pues ya le hicieron. Si además ayudan algún estrés, ¿no? Pues de maravilla, ¿no? Tengan ustedes cómo está organizado la temática. Pues está organizado dar muchas armas humanas con las diversas ponencias que hay y terminamos con la mejor arma, la arma de Dios, con la hora eucarística, ¿verdad? Con la Santa Misa, con su renovación. Si va a haber terapeutas para ayudarles, pues qué bueno que va a estar el mero terapeuta. Entonces a todos los de la adoración, ahí les encargo, ¿verdad? Le pidan al Señor que no se canse, que hoy es un día muy largo para Él, pero que tiene que seguir abriendo los corazones. Curiosamente aquí habla del envío para la que comunique las palabras. Se puso a enseñar en la sinagoga, ¿verdad? La gente decía, ¿y dónde aprendió todo eso? Y como no le recibieron, luego se fue a enseñar a otros pueblos vecinos. Vamos a enseñar hoy mucho con los ponentes, desde luego, ¿verdad? Pero en nuestra vida ordinaria vamos a enseñar mucho. Como atiendas tú a la gente que tenga necesidad de lo que sea, según sea tu respuesta, vas a enseñar. Y posiblemente construyas lo que ha construido el ponente con tu trato bueno al que te venga a pedir alguna cosa, o lo destruyas porque lo mandas a volar, ¿no? Entonces, curiosamente, vamos a sembrar mucho con la palabra, pero vamos a sembrar mucho más con nuestro ejemplo. Vamos a pedir a Dios nuestro Señor, pues una oración de la reina Esther. La reina Esther, cuando iba a entrar con el rey para decirle que iba a venir un señor a querer boicotear todo el reino, pues iba a entrar, pero había la ley que si no lo había llamado el rey, pues lo podían hasta matar, y era su esposa, era la reina. Y entonces, antes de entrar con el rey, hizo esta oración tan bonita: pon en mi lengua palabras adecuadas. Vamos a pedirle a nuestro Señor que hoy nos ponga en nuestra lengua palabras adecuadas, palabras que les hagan bien, ¿verdad? Si eres terapeuta, si eres solamente del equipo servicio, si estoy confesando lo que sea, vamos a pedirle a nuestro Señor que hoy nos ponga palabras adecuadas para hacer el bien. Y vamos a pedirlo también para los que van a poner sus ponencias, que Dios les ponga palabras adecuadas. Actualmente pues queda grabado después todo y se sube a internet. Por lo tanto, si vienen aquí 2000 gentes, después otro 1.000.000 de gentes lo va a ver por internet. Ayer me dieron un testimonio de una familia de Perú, de 21 años de casados, con muchos problemas y tal, y que gracias a que encontraron en YouTube la cruzada matrimonial, salvaron su matrimonio. Me decía también ayer que una de las pláticas que dio Lupita Venegas en Cozumel ya tiene más de 1.000.000 de reproducciones. Fíjense, una cosa que uno dice,
se la lleva el viento, pero con internet no sé dónde vaya a llegar. Por eso vamos a pedirle a nuestro Señor que ponga en nuestra boca palabras acertadas. Los del equipo de servicio hoy van a tener un día como de los padrecitos. Si ustedes hoy no van a poder ir porque van a estar muy ocupados, pero vayan un domingo a las 9:30 del domingo en la noche cuando están llegando los padres. Somos de 60, 70 y 80 y más. Y llegan los padres así, ¿no? Pero felices. Es curioso. Llegan fundidos. Hay un padre que está ahora en Cristo Rey, se llama el padre Fidel Quiroz, que está, pues 40 años lleva en Roma, no sé cuántos. Y el primer domingo que llegó de venir de Roma, se fue a Cristo Rey, confesó no sé cuántos kilómetros de fila, ¿verdad? Llegó. Pero qué bonito, son días muy cansados para el padrecito, pero son días que solitos se pagan. No necesitamos mendigar cosas, nada. Venimos felices porque lo dimos y gracias a Dios, pues muchas veces Dios pone palabras acertadas y damos en el clavo y ayudamos a esa gente. Entonces, pues es así de sencillo, ¿no? Yo ya le dije al del coro, mira, no es una misa súper solemne, es una misa sencillita, por lo tanto, vamos a pedirle esto a Dios nuestro Señor. Y vamos a pedir como San Pablo en la primera lectura. 3 veces he pedido al Señor que me libre de todo esto y me ha respondido, te basta mi gracia porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Eso que vamos a querer dar nosotros, hay que dejárselo a Dios. Esa palabra que no te va a salir a la hora de la terapia, la tienes en la punta de la lengua, déjasela a Dios, porque dice, te basta mi gracia. Por lo tanto, nosotros somos la parte humana. Sí es necesaria, ¿verdad? Porque la hoja del árbol no se cae si Dios no quiere. Te va a hacer falta el soplidito para que caiga. Y nosotros somos ese soplidito que vamos a ayudar a la gente para que le caiga esa gracia que necesita. Nos ponemos de pie.